oportunidades, etcétera, etcétera. Pero luego nos encontramos con discursos como este, por ejemplo, que tú como historiador podrás valorar divinamente. Dinero representaría hoy todo ese oro que se llevaron los españoles. Antes de la colonia, aquí había oro por toneladas, era sagrado, era símbolo de vida, no de ambición. Pero llegaron los españoles, con la Biblia en una mano y con ambición en la otra. Nos convirtieron en esclavos. Cavamos con las uñas para llenar los cofres del rey. Más de 500 toneladas salieron de Colombia. Sí, escúchate bien, más de 500. ¿Sabes cuánto es eso hoy en dinero? Más de 60.000 millones de dólares. Y ese oro todavía está allá, en vitrinas, en bancos y en museos. Y aquí todavía hay pueblos sin agua, sin educación, sin justicia. Que no te engañen, Colombia no es pobre, la vaciaron en oro limpio. Y hoy todavía sufrimos las consecuencias. Y sí, ellos se llenaron los bolsillos y nosotros heredamos estatuas. Te pregunto, ¿fue conquista o saqueo? Déjamelo por ahí en los comentarios. Y si tú... Bueno, No, y luego hermano, envía un eurito o la moneda colombiana para que se mantenga el canal. Bueno, estos son las propias charlotadas pagadas por estos think tank wokistas, ¿no? Porque habla de medias verdades y como decía uno de mis antiguos jefes, José María García, periodista deportivo tal, decía que no hay peor mentira que una media verdad. Claro que España se llevó oro y plata de Sudamérica. En este caso, pues de las minas de Cuzco y de tal que había. O Potosí, ¿no? El Potosí. Sí, claro. El Potosí, que se hablaba tenemos un Potosí que era mucho dinero, ¿no? José Miguel, vale, es un Potosí. Vale, un Potosí es que valían mucho, que claro. Tenían mucho. Bueno, sí, eso no se discute para nada. Ahora, si usted no tiene luz, el problema no será que no llevamos la plata del Potosí. Porque que yo sepa, primero, la plata a partir de mediados del 17, ya España poco se llevaba de allá. En el siglo XVIII, nada. Porque es más, hay más inversión por parte de la corona española o de España en los virreinatos que extracción. Y por cierto, le empiezan a salir deficitarios, que por eso Florida Blanca hace este memorándum, ¿no? Es decir, que claro, pero aún así, oiga, Colombia creo que es independiente, ahora hablo de memoria, en 1820 y algo, 30. Estamos en el 2025. Si usted no tiene luz, el problema será de los que le han gobernado a usted desde entonces, no de la plata o del oro que se llevaron los españoles. Entre otras cosas, porque algunos de los que le han gobernado han permitido que primero llegaran los ingleses y se llevaran lo poco que quedaba, y después que vinieran los norteamericanos a llevarse lo poco que quedaba, mientras ellos se han llenado los bolsillos. Porque la plata o el oro, algunas imágenes y algunas cruces están en iglesias de Colombia y en catedrales de Colombia, pero lo que se llevaron los ingleses y los norteamericanos están en los bolsillos de las oligarquías colombianas. Porque cobraban para llevarse lo que se llevaron. Y si usted no tiene luz en su pueblo o en su ciudad de Colombia, no me venga a mí a pedirme explicaciones. Se la pide a las oligarquías que han estado gobernando y siguen gobernando Colombia. Empecemos por ahí. Y por cierto, los españolitos de a pie en aquella época no se llevaron nada. Y la corona española poco le queda, porque eso se utilizaba para las guerras de Flandes o el sostenimiento del imperio. Eso se van a decírselo a algunos de los que ustedes también se callan, porque trabajan y operan en Colombia
como es la banca Rothschild, que es donde fue a parar el oro y la plata iberoamericana, para pagar los mercenarios para las guerras de sostenimiento del imperio de Carlos V, de Felipe II y luego de Felipe IV. Ahí es donde está la plata y el oro que dice. Pero ustedes o sus gobiernos, con la banca Rothschild o la banca Fugger, que luego ha cambiado de nombre, entre otras, pues hace pingües negocios y mira para otro lado. Pues a lo mejor pregúntenle a ellos, que es quien tiene su oro y su plata. Pero repito, tampoco ellos son culpables de que usted no tenga luz o no tenga alcantarillado. Los responsables son las oligarquías chupópteras burguesas que han estado gobernando sus países, no los españoles. Y vaciándolos, como dice y vaciándolos, ¿no? Y vaciándolos. Yo no le debo nada a nadie, porque mi familia, como muchos españoles desde el siglo XV, éramos más pobres que las ratas. Y no vimos nada de eso. Entonces vaya a pedírselo en todo O sea, caso. a ti no te tocó No me tocó ni ese el lingotito de pequeño oro. lingote que sacamos de ahí, de la encomienda del virreinato de Nueva Plata, ¿no? Porque hablan como si cada español en su casa tuviera un Sí, lingotito de tuviéramos oro. ahí un lingote y una cruz de hierro. No. Aquí la gente vivía como podía y con mucha miseria en aquella época. Porque hay que decir, y corrígeme si me equivoco, José Miguel, que en muchos casos los virreinatos eran mucho más ricos que la España peninsular Hombre, claro. en época del imperio. Y después había, evidentemente, como en todo, mucha corrupción y el puesto de virrey estaba bastante de esto porque la gente venía forrada Bueno, de estaba allá. cotizadísimo, claro. Sí, claro, pero eso se lo pregunta a la aristocracia española, que es la que se llevó. Algunos sí que lo tienen en su casa y se hicieron la gran fortuna de ahí, ¿no? Como luego en el siglo XVIII o en el XIX, pues hicieron fortuna pues con el tráfico de esclavos, etcétera, etcétera. Pero claro, eso piden la responsabilidad a quien se la pidan. Bueno, ¿sabes a quién se lo podríamos preguntar eso? A nuestra amiga, una amiga tuya, que yo sé que la quieres mucho y siempre la escuchas con mucha atención, que es Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos. Hombre, Que los esta Peralta Ramos entregaron el territorio donde se construyó la ciudad de La Plata, en de La Argentina. Plata, claro. Porque era de ellos, quiero decir. Era de ellos. Claro. O sea, poca coña. Claro. Pues esto, que vayan a pedir a quien se tenga que pedir. Pero bueno, estos son estos discursos pagados por las fundaciones wokistas, ¿no? Porque nunca escucharás absolutamente nada de el imperialismo anglosajón en las dos vertientes, el británico y el norteamericano. Nunca les escucharás decir absolutamente nada a todos estos predicadores del apocalipsis. Es verdad, a López Obrador y a la Sheinbaum no les he escuchado hablar Nunca les nada. escuchan nada. O pedir perdón. No, que podían pedir perdón los norteamericanos por robarle medio México. Eso, nunca lo han dicho. Porque se lo robaron. Sí. ¿No? Podemos empezar por aquí. No, nunca les escucharás decir absolutamente nada. Mantener a México en un país tercermundista prácticamente sin capacidad de generar, cuando es un país inmenso y que tiene gran cantidad de riqueza y que podría, bien llevado, hecho bien, podría generarle a nivel económico problemas a Estados Unidos. Y gracias por Estados Unidos, que siempre ha tenido una intervención en México, pegando golpes de Estado, apoyando lo que sea, para que México sea lo que es. Y para que vayan las maquelas, ¿no? Que le dicen, es decir, las empresas americanas norteamericanas que están ahí, sobre todo en las fronteras, Morelos y compañía, de ahí no dice nada, ni López Obrador ni Sheinbaum. Ahora los españoles tenemos que pedir perdón porque llegamos en 1492.
Pues todo esto es el rollo huequista, ¿no? Sí, sí. A lo que se suma Petro, que enseñando la espada de Bolívar y estas comedias, porque todos son comedias. Pero luego él no dice que trabajaba para la Fundación Bill Clinton. Colombiana de toda la vida. Colombiana de toda la vida. O que su amiga Francia, no sé qué Méndez Francia, como se llame, su vicepresidenta, a sueldo de la USAID. Ahí no decimos nada. Sí, sí. Pero en cambio luego va el rey, no es que yo defienda al rey, pero va el rey para hacer el paripé, sacamos la espada de Bolívar. Que posiblemente Bolívar los enviaría a pagar hoy en día, ¿no? A todos estos. Empecemos por ahí. Por cierto, un señor que podemos explicar su biografía, tampoco es para ponerlo en los altares de algo. No, a ver, ninguno de los Ninguno, caudillos ninguno de los independentistas acabaron muy bien, acabaron muy bastante bien, mal. bastante mal. Aparte que un señor que se cargó a todos los indígenas que había. Exacto, porque esa es otra. Porque los indígenas se han desaparecido de los países iberoamericanos. La gran mayoría los eliminaron después de las independencias. ¿Y a quién apoyaban los indígenas en las guerras? Los indígenas, claro, porque como los indígenas encima apoyaban a la corona española, los criollos los pasaron por las armas. Y si no, que vayan a Uruguay, y vean quién se cargó a los indígenas de Uruguay. No, si esto los uruguayos te lo dicen, que ellos te lo dicen ellos mismos. Entonces, claro, cuando dicen, no, es que no se queda llamaba nadie. José Gervasio Artigas, ¿no? Artigas, claro, ¿no? Claro, cuando te dicen, no, es que fíjese, aquí ya no queda ningún indígena. Los españoles. Los españoles no. Los españoles mataron a muchos. Se mezclaron. Pero también mataron a muchos, no vamos a decir. Pero a partir de los documentos de Isabel la Católica y luego de Carlos I, esto se acabó. Esto se acabó porque empezaron a tener todos la nacionalidad, en aquella época no era la nacionalidad española, pero se les consideraba súbditos de la corona española. Claro. Y por lo tanto tenían los mismos derechos, es decir, como los pobres de aquí. Pocos derechos y muchas obligaciones. Pero esto, querido José Miguel, es como cuando hablan de la conquista de lo que luego fue, porque no lo era, lo que luego fue el Perú. Bueno, Pizarro eran 120 tíos. Sí, sí. Y había una pelea entre ellos, entre Huáscar y Atahualpa. Claro, que por los que apoyaron a Pizarro para cargarse. Y se mataban entre ellos. Ayudaron a Pizarro para cargarse a los incas. Claro, que luego Pizarro fue listo y jugó las cartas y luego tal. Y nombraron Inca al rey de España, claro. Rey de España, claro. Pero que es que eran peleas, ¿cómo se llama esto? Intestinas, eran luchas intestinas entre ellos. Porque eran tribus, porque era como si fueran dos países aparte, claro. Es decir, porque si no, no se explica que 120 españoles pudieran como dominar Hernán Cortés, también cuántos eran, pues ya está. Claro, es que los barcos de aquella época no podían llegar 200.000. Exacto. Claro, cabían los que cabían. Por lo tanto, Hernán Cortés también eran 4 y el cabo, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, lo que la apoyó es porque como estaban hasta las narices de los mayas y de cómo los estaban tratando, pues entonces los aztecas, pues entonces llegó las tribus que estaban subyugadas por ellos, pues apoyaron a Hernán Cortés y se cargaron a Moctezuma. ¿No? Pues, esta es la realidad. Que, a ver, que esto no justifica que cosas que se hicieron, claro que se hicieron. Pero que como dijiste tú el otro día, hay que contarlo todo. Hay que contarlo todo, porque si nos quedamos con la parte que nos conviene, lo que estamos haciendo es una manipulación histórica. Claro. Habrá que explicarlo todo. Como los de la leyenda rosa, que lo único que cuentan es, bueno, pero se crearon universidades, se crearon colegios, bueno, claro, sí. Pero al lado de esto también hay otra cosa. Pero no nos quedemos ni solamente pues, con aniquilaciones que se hicieron de pueblos indígenas o cómo se trató al principio a los indígenas, o nos quedemos solamente que construimos universidades y colegios. Exactamente. Hay que explicarlo todo. Todo. Lo único que yo digo es que como historiador, pues la historia no se juzga. La historia hay que comprenderla. Claro. Porque los parámetros que tenemos hoy en día no son los parámetros del siglo XV. Ya está.
Y que no tenemos que pedir perdón por nada, porque por ni tú nada, ni yo ya está, fuimos. ni yo no estábamos. Y por lo tanto, porque si vamos a pedir perdón, mira si hay gente para pedir perdón. Pero vamos Bueno, a tirar para atrás, porque también a los españoles que nos pidan perdón los musulmanes por invadirnos, los los franceses, franceses, los romanos, los sí, sí, cartagineses, los todos, fenicios, fíjate si hay todos. gente para pedir perdón. Por lo Sí, tanto, sí. es absurdo. Es decir, lo que hay que hacer es reconocer, estudiar lo que pasó, analizar por qué pasó y ya está. Y Y punto. alejarnos del Y victimismo. alejarnos de Siempre, victimismo, claro. ni victimismo de que qué malos somos, ni tampoco de triunfalismo, de decir que éramos maravillosos y ahí construimos una civilización maravillosa. Un No, vergel. como Un en vergel. todo, pues hay luces y hay Y hay sombras. sombras. Ya está. Exactamente. Pero que las sombras muchas veces las vemos desde la perspectiva actual. Sí, sí. Porque, repito, una persona del siglo XV no estaba pensando que estaba haciendo nada mal. Porque lo que hoy llamamos políticamente correcto, pues en aquella época lo políticamente correcto era distinto a lo de ahora. Punto. Era lo religiosamente Era correcto. lo religiosamente correcto. Y entonces alguien que no estaba bautizado en la fe cristiana, pues era considerado un hereje que no tenía ningún derecho. Y esto era igual en España que en Gran Bretaña, que en Italia, que en Francia, que en Portugal, que en el Sacro Imperio Romano Germánico o que en Rusia. Y ya Punto. está. Sí, Esto sí. es así. Y por lo tanto, pues cuando llegan allí, como ven unos indígenas, dicen, no, estos son herejes porque no están bautizados, pues entonces hay comportamientos, malos comportamientos, claro, pero que en nuestra mirada actual se ven mal. Pero la persona que estaba viviendo esa época, pues no lo ve mal, porque Pensaba que era hacía lo lo que correcto. entendía, hacía lo correcto. Exactamente. Sí, sí. Así es. Querido José Miguel, podemos dar por concluida la sección Hispanidad, que espero que nuestros espectadores pues, les haya sido interesante y de provecho, y disculpen de nuevo los problemas que hubo en el primer programa. Y no te puedo dejar que te vayas sin ponerte un vídeo, que yo sé que si yo creo que ya lo has visto porque tú eres un tío súper informado, pero yo creo que es un vídeo que nos ha alegrado la vida a todos porque, oye, demuestra que España, ese gracejo nacional, no se pierde, no se pierde. Y es este vídeo, ya verás, qué bonito. El limón del sueño entero me gusta más. Un inglés en mi colle y un café sin cola. Bueno, el limón del Bueno, limonero. el limón Esto es del una... limonero, esto lo cantábamos cuando éramos más jóvenes. Bueno, bueno, los políticos españoles están cada vez más en una mediocridad absoluta y estúpida y verdaderamente pues merecerían vacaciones siberianas porque, hombre, con los problemas que tiene España, Desde luego. con los problemas que tiene España. A ver, este señor está de fiesta, me parece bien. Yo no digo porque haya subido a cantar, ¿eh? No, porque mira, está de fiesta, está en los pueblos, en su pueblo o en su ciudad, que serán las fiestas del pueblo y tal, pues bueno, oye, derecho a divertirse tiene todo el mundo. Ahora, que tú subas a cantar el limón del limonero, repito, eso no voy a hacer ninguna crítica, porque bueno, estás en una fiesta de tu ciudad, pues subes y ya está. Pero que aproveche para soltar, me gusta la fruta y tonterías de estas, pues me parece que es entrar en una mediocridad y en una estupidez rayana el mal gusto. Porque vamos a ver, ¿qué pinta eso ahí? Porque si tienes que criticar a Pedro Sánchez, que se le puede criticar por muchas cosas, pues vete al Parlamento, ¿no? Que miércoles hay una sesión y vas allí y le dices lo que te dé la gana. Pero subirte a una fiesta, decir me gusta la fruta y hacer el paripé y el tonto la vaina, cuidado, y no lo digo por defender al otro, si fuera al otro diría lo mismo, ¿eh? Porque al final todo es igual, porque luego se contestan por el tuit o por X, como se llame ahora, a decir patochadas los unos y los otros, cuando los problemas de la gente son otros.
Y entonces nos entretienen con estas pamplinas y estas tonterías absurdas cuando la gente tiene problemas importantísimos a los que no le dedican ni medio minuto de atención. Ni medio limón. Ni medio limón. Y entonces no les gusta la fruta, no les debe gustar la fruta. Porque Pero ¿no crees que o sea, viendo la vida nacional y los graves problemas que aquejan a la nación, ¿no? El ver a los líderes, entre comillas, ¿no? Haciendo ese tipo de cosas es bajar un escalón más en la decadencia, Bueno, en la falta de pudor, Porque estamos en la decadencia absoluta ya. Este es el problema, que estamos en la decadencia absoluta. Y no hay más. Este es el problema. Estamos donde estamos, no hay nada. Es decir, ¿qué capacidad tiene? Entonces, ¿qué le va a decir el miércoles? El uno y el otro, ¿eh? Pues empezará con su rollo, que si esa mujer va a declarar, que si el fiscal fue, que si el otro le dirá que usted se parece a vos porque no fue al acto del Poder Judicial, imbecilidades que al 99% de la población española nos la bufa, porque tenemos problemas más graves y más acuciantes. Pero ellos viven en su mundo y entonces te generan debates estúpidos, porque hoy, todo el día, pues debe ser esto las tertulias, ¿no? Que se ha cantado esta idiotez. Y entonces con esto nos tienen entretenidos pues un par de días. Y entonces pues ya no hablamos de los temas principales. Pero es la viva imagen de la decadencia, ¿eh? Bueno, pues es donde estamos. Sí. Pues es donde estamos, en la decadencia más absoluta. Sí. Claro. El limón del limonero. El limón del limonero. Estamos en el limón del limonero. No hay más. Entero me gusta más. No, posiblemente igual se está preparando, porque visto que no nos va a quedar nada más, pues igual la única solución que tiene de vida es cantar. Creo que canta bastante mal. No le voy a criticar por ello, porque yo también canto bastante mal. Pero, claro, es que estamos donde estamos. Es decir, se preocupa de que la vivienda ha subido un 14% de media, que eso significa que en ciudades como Barcelona o Madrid o tal son inasequibles. Ha subido un 20 y pico %. Es decir, que nadie, no los jóvenes, no, nadie prácticamente puede comprarse ni alquilar un piso. Se está preocupando de que hoy, que han empezado las clases escolares en toda España, la media de gastos son 500, 600 euros por niño, y luego nos hablan de por qué no tienen hijos. Los españoles. Están preocupados de eso. No, están preocupados de la patochada. El limonero. Está preocupado del limonero. Porque a mí lo de Begoña Gómez, pues oiga, pues si ha presuntamente chorizado, pues que vaya para adelante. Que la metan en la cárcel y ya está. Yo no la voy a defender, pero que de eso hagas el palo de tu gestión, porque con eso lo que quieres tapar es que si tú gobiernas, vas a hacer la misma política que hace Pedro Sánchez. De servilismo a la Unión Europea, de servilismo a los poderes globalistas, de servilismo a la OTAN, y de fastidiar la vida a la gente. Eso es lo que te quieres callar. Pero yo creo, José Miguel, no sé qué opinas tú, que al ver esas actitudes, ¿no? Que muestran pues como una mofa, ¿no? En el fondo es una mofa al pueblo español. Yo creo que desempolvar ciertas medidas como la reeducación por el trabajo, por ejemplo, Sí. O este tipo de cuestiones, no estaría mal para según qué personajes, ¿no? Que tuvieran tiempo de reflexionar mientras recogen trigo o hacen cosas de este tipo, ¿no? Durante una temporada. Porque viendo eso, cuando hay alguien que no puede llegar a fin de mes, cuando no pueden comprarse, yo qué sé, ir al dentista, no sé, cosas tan... No, o las gafas. O las gafas, ¿y qué hacen mis políticos? El limón del limonero. Me gusta la fruta. Sí, bueno, pues, no sé, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, querido José Miguel, muchísimas gracias por haber querido estar una semana un placer, más. y esperemos que esta vez haya grabado bien. Sí. Y la gente pueda escuchar nuestras intervenciones correctamente. Sí, esperemos que sí. Y nada, mil gracias por recibirnos en la RDA
y que la Stasi, pues si te dice algo, oye, me mandas un mensaje para decir, oye, que nos han dicho que han sido estos. Pues ya tomaremos medidas. Muy bien. Pues Muy bien. muchísimas gracias, querido José Miguel, y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber conectado una semana más con Del Otro Lado del Muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.